Hoy les contaré una aplicación de Seguil Tuo Istinto que hemos llamado Cemento Naturale. Está destinado obviamente, siendo un cemento, a ambientes de diseño un poco urbanos. Y naturalmente todo comienza, como de costumbre, con la aplicación del Primus. Ahora proseguimos con la aplicación de Seguil Tuo Istinto. Hemos aplicado el producto como de costumbre. En este punto queda el tratamiento. Usamos el habitual instrumento, el habitual tampón, y vamos a dibujar esos agujeros que encontramos dentro de un muro trabajado con cemento. O sea, con los pequeños signos irregulares que nos dan esta sensación del cemento. Obviamente los colores que serán más populares con este acabado serán los grises, algún ocre, estos colores metropolitanos en definitiva. Esta es nuestra sugerencia de lo que podría ser una pared de cemento natural y este tratamiento, para que pueda dar esta impresión. Obviamente dentro de ustedes está su instinto que los guía hacia la aplicación que ustedes quieran hacer, aquello que para ustedes se acerque más al cemento natural. Ahora vamos a terminarlo. Aquí el dibujo parece un poco extraño, ¿no? Pero es aquel que al final, cuando vayamos a aplastar, nos dará la sensación de irregularidad típica del cemento natural. Ahora que hemos reducido las puntas, para ir a compactar y a crear la superficie lisa, debemos aplastar con más fuerza. Se vuelve útil este nuevo instrumento, el spray. Nosotros mojaremos estas áreas y nos permitirá una compactación sin que se rompa el producto. Una compactatura senza strappare il prodotto. Si el producto se rompiera, ningún problema. Lo mojamos con el spray y con la espátula en sentido contrario lo vamos a cerrar. Es interesante porque los tiempos de intervención son largos. Si ahora nosotros tenemos alguna mancha que no nos gusta, vamos a mojarlo y lo aplastamos. Y desaparece, y podemos aún modificar el diseño a nuestro gusto. Aquí lo tenemos. El diseño es bello y el producto está casi seco. Es el momento de dar la última compactada si queremos que tienda a brillante. De lo contrario, podemos dejarlo así. Aquí está. La estructura está construida. Esta pared parece de cemento. En realidad es absolutamente producido en cal, que ustedes conocen. Seguil Tuo Istinto completamente transpirable. En definitiva, la calidad ya la conocen. Ahora entremos en los acabados posibles. Estos son los dos acabados de los que estábamos hablando al inicio, uno con la cera y uno con el acabado metálico. Aquí para la cera nada nuevo, la cera la conocemos desde hace 20 años. La pasamos con la esponja sin abundar. A mi parecer este es el acabado perfecto, la pared absolutamente transpirable. Ahora la cera está secando, le pasamos un paño y tenemos aquel ligero patinado, pero aquella sensación de verdadera naturaleza en esta pared de cemento. Aquí no está aún seca, pero más que tocable, agradable, muy agradable. Terminaciones muy simples. Una mano de istinto trabajado y después la cera. Y aquí hemos terminado. Pero podemos hacer otra cosa para los más exigentes. Para quienes quieren un acabado más especial, más particular, vamos a trabajarla con los productos madreperla, metálicos u oro.
En este caso hacemos un tratamiento con el oro y daremos 2 manos, siempre con la esponja, de oro, pero diluido al 30%. ¿Por qué? Porque darlo puro podemos darlo con una mano sola, pero hagamos un poco de esfuerzo, 2 manos diluidas al 30%. Lo hacemos más rápido y tenemos un resultado más uniforme. Bien, listos para la segunda mano. ¿Hay alguna transparencia? Con la segunda mano la vamos a cubrir completamente. Esta pared ahora podría ser considerada terminada. Tenemos un cemento dorado, una terminación muy extraña. Podemos incluso dejarla así, pero nosotros aquí queremos enseñar un pequeño truco. Cómo rellenar estos agujeros en la estructura con un color óxido, de modo que tenemos un oro ligeramente oxidado, una cosa muy particular. Tomaremos entonces este color óxido, le ponemos siempre el 30% de agua y vamos a rellenar los agujeros con oro. Y después, con una esponja mojada, vamos a remover todo el excedente superficial, de modo que el color se quede dentro de los agujeros. Muy lindo. También aquí hemos acertado. Hemos profundizado el producto con estas manchas en el interior. Le hemos dado aún más vida, una perspectiva diferente, una profundidad diferente. Ahora, si queremos volver esta cosa aún más luminosa, transparente, le damos una mano de vidrio que dará aún más profundidad. Este vidrio se lo damos con la esponja, puro como está, en caso de que sea un lote de este año. Si es un lote del año anterior, es mejor diluirlo. Bien, muy bien. Esto es Cemento Naturale. Este nuevo efecto, que en su versión con cera, es aquel más cercano al gusto del diseño. Entonces, colores avellana, gris un poco más oscuro, hasta el negro, para ambientes muy refinados, muy modernos. Aquí nos podemos lanzar a la creatividad, pues estas paredes, así de particulares, así de diferentes, con cada color. Quindi queste nuove pareti così particolari, così diverse, con ogni colore. Con cada color inventable, pues dejemos a la fantasía, tanto la del decorador como la del arquitecto, la posibilidad de elegir la propia pared. La posibilità di scegliere la propria parete. Entonces, que se diviertan.